Han transcurrido 3 meses. Estamos iniciando el cuarto mes. Sin duda alguna han tenido desafíos, hemos tenido algunos retos, pero sé que también ha habido logros en su vida, en su familia. Y esta noche, por esa razón, podemos dar gracias a nuestro Dios. Algunos hemos llevado a cabo los desafíos que nos pusimos a inicio de año. Otros tal vez nos hemos atorado, no dude en volver a retomarlo. Y dentro de esos panoramas, de esos objetivos, habíamos comentado en alguna ocasión el ser persistentes y constantes en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Esta noche quiero compartir un pequeño mensaje con ustedes, pero más que compartir un mensaje de su servidor, es un mensaje que está en la palabra de Dios, que debe ser un aliciente y también de fortaleza en nuestra vida espiritual. Nuestro mundo adolece, nuestro mundo sucumbe. Sin embargo, en quienes está la esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, no dudo que hay gozo y alegría, porque ese día se acerca cada vez más. Quiero con ustedes tomar un fragmento de la historia del ser humano, que aunque sucedió hace muchísimos años, tiene un paralelismo muy semejante a lo que nosotros podemos vivir hoy en día. Esta noche he titulado El milagro en el Mar Rojo. ¿Alguna vez quisiera preguntar, ¿se ha sentido como en una calle sin salida? Los problemas llegan por un lado, los problemas llegan por otro, nos llegan por la parte de atrás, por enfrente y nos acorralan. ¿Cómo es que de alguna manera pudo salir de esos problemas? Otra pregunta que quisiera hacerle es, ¿alguna vez sintió que Dios lo ha abandonado? Y es que muchas veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos o esperamos, en la mente humana, en el pensamiento humano, solemos pensar que Dios se olvidó de nosotros. Sin embargo, quisiera puntualizar de manera más precisa lo siguiente. ¿Cuáles son esos enemigos que han sido derrotados por Dios en su vida? Cada uno de nosotros libra diferentes batallas, diferentes luchas. Y a veces, como lo mencionábamos en un inicio, no sentimos que haya escapatoria ni salida. Sin embargo, llega nuestro buen Dios y nos libera de muchos problemas, de muchos peligros. Y por eso quisiera que en este momento usted pensara, ¿cuáles son esos enemigos, obstáculos, quizá enfermedades, de las cuales podríamos decir Dios las ha derrotado en mi vida? El pueblo de Dios estaba en un gran problema. Los egipcios los asediaban físicamente, los explotaban como esclavos. A las chicas se las robaban sin permiso. Al que rezongaba o como que no quería trabajar al ritmo que ellos le exigían, lo mataban. Además de que no tenían libertad, no tenían tampoco propiedades y tampoco tenían finanzas. Los egipcios gobernaban todo. Un pueblo elegido que estaba metido en el caos. De manera sorprendente, Dios realiza algo imposible. Usted podrá leer en el Éxodo cuáles fueron las plagas que caen sobre Egipto por no querer liberar al pueblo de Dios. Eso que suele ser impensable. Solo le dejaré en algunos contextos el gran río que pasa por Egipto se convirtió en sangre. Las aguas del mar también se convirtieron en sangre. Hubo una plaga enorme de langostas, de tinieblas, mueren los primogénitos de los egipcios. Y todo esto es porque Dios le estaba hablando a Faraón y le estaba diciendo, libera a mi pueblo. El pueblo, a regañadientes, con muchos detalles, no los tocaremos el día de hoy, finalmente puede salir de Egipto. Algunos van felices porque dicen, seremos libres a la tierra donde iremos. Otros se van lamentando porque dicen, pero aquí en Egipto teníamos carne, teníamos una casa y al desierto, ¿qué vamos a tener allí? Se preocupaban más por un bienestar material que por su libertad en todos los aspectos. Después de que el pueblo sale, Faraón no se queda de brazos cruzados, y la historia nos dice que envía entonces a su ejército para seguir al pueblo de Israel. En todo momento Dios había demostrado su cuidado y su protección. Quiero decir que muchas veces vienen calamidades a nuestra vida y no es que Dios nos las envíe como un castigo.
son la consecuencia de nuestras decisiones previas. El pueblo de Israel gozaba de las bendiciones de Dios, el pueblo de Israel decide alejarse de Dios y el enemigo entonces tiene potestad sobre ellos. Pero Dios es tan misericordioso que cuando el pueblo clama, Dios vuelve a ser su protector. Entonces, mis estimados, la historia nos dice que los israelitas iban caminando, iban huyendo de ese ejército de Faraón y de momento se encuentran en una encrucijada. Frente a ellos tenían el Mar Rojo y detrás venían los soldados. No había alternativa para escapar. Muchos reclaman entonces a Moisés. Oye, Moisés, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos sacaste de Egipto para que nos maten los soldados? Sin embargo, la historia nos dice en Éxodo 14 que Moisés decide buscar a Dios. Y Dios le dice de manera puntual, mira, dile por favor al pueblo que se ponga a marchar. Yo no sé qué haría usted. Atrás viene un ejército que lo quiere matar, enfrente tiene el río y le dicen ponte a marchar. Los israelitas no debían permanecer completamente inactivos mientras el Señor los liberaba. Ellos debían continuar porque iban a testificar el poder de Dios. El Señor también le pidió a Moisés, mira, levanta tu vara, extiende la mano y toca el mar para dividirlo. De ese modo el pueblo entonces podría atravesarlo. Y quiero decirles, mis estimados, que Dios le hizo una pregunta a Moisés en Éxodo 14. ¿Por qué clamas a mí? Esas palabras demuestran, mis estimados, que Moisés había buscado al Señor para recibir ya ayuda divina. Tal vez al hablar con Dios, Moisés le expresó las quejas de ese pueblo que llevaba atrás de sí. Probablemente Moisés estaba afligido, estaba preocupado con la situación que estaban atravesando. Cuando Dios le pide al pueblo que marchara, debo decirles, mis estimados, que en cierta forma les estaba diciendo que Él tenía el control. Ustedes avancen, yo tengo el control. Yo voy a hacer lo que ustedes no pueden lograr. Simplemente marchen. Debían hacer lo que estaba a su alcance. Y es que, mis estimados, muchas veces leemos la palabra de Dios, Él nos solicita algo y nosotros empezamos a dudar, a quejarnos. Es que ¿por qué me pide una mejor dieta? ¿Por qué me pide que sea yo cuidadoso? Y empezamos a quejarnos. Así era el pueblo de Israel. Pero Dios nos pide las cosas posibles y que están a nuestro alcance para que Él pueda hacer las imposibles. Cuando Dios le pidió al pueblo que marchara, le estaba diciendo, haz lo que está a tu alcance. El Señor también le pide a Moisés, levanta la vara. Y quiero decirles, mis estimados, que de alguna manera Dios pudo haber abierto el Mar Rojo sin ayuda de Moisés. Pero en este momento el Señor tenía un propósito que darle al pueblo. Y es que ese propósito era que aprendieran a confiar en Moisés, que era en ese momento el líder enviado por Dios. La Biblia revela en los versículos de Éxodo 14 que Dios manifestó su poder. El Señor actuó a través de Moisés para que el pueblo pudiera confiar más plenamente en ese líder que Dios había elegido. La separación de las aguas solo fue posible por un milagro, mis estimados. Moisés fue el instrumento, el poder provenía de Dios. Después de que el mar se abrió, Dios continuó proveyendo liberación a su pueblo. No se conoce la profundidad del agua, no sé a qué altura estaba, a qué profundidad, no tengo idea. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el pueblo de Israel caminó por tierra seca. El hecho de que el pueblo caminara por tierra seca teniendo agua de un lado y de otro, mostraba plenamente que Dios los estaba protegiendo. A la izquierda, a la derecha, aún atrás donde venía el ejército y al frente a donde ellos iban a llegar. El ejército egipcio, cuando usted lee la historia, era el ejército que más recursos poseía y nada de todo eso podía afectar al pueblo de Dios. Y es que, mis estimados, sabemos que Dios estaba guiando al pueblo de Israel, pero viene una pregunta. ¿Por qué eligió ese camino para que los israelitas escaparan si sabía del gran obstáculo del Mar Rojo? A veces pareciera ser absurdo. ¿Por qué no les dio una ruta donde no hubiera un río y donde ellos hubiesen podido caminar y llegar tranquilos? ¿Por qué tener que enfrentar un desafío? Y a veces empezamos a cuestionar como si pareciera ser que sabemos más que Dios. Debo decirles, mis estimados,
que, bueno, quisiera preguntarlo, ¿había alguna lección que aprender de todo esto? Y debo decirle que sí. El hecho de que debían enfrentar el Mar Rojo era una lección no solamente para el pueblo de Israel, sino para Faraón. Es decir, muchas veces usted y yo vamos a enfrentar problemas que no solamente van a ser un milagro para nosotros, sino para las personas que nos observan, para las personas que nos conocen. En ese momento, Dios estaba tratando de enseñarle a los israelitas a confiar en Moisés, pero sobre todo a confiar en su poder. Y es que conocían a Dios, pero cada vez que llegaban los problemas empezaban las quejas y las dudas. Y mis estimados, con esto pareciera ser un reflejo actual. Porque es difícil mantener una fe cuando vienen los problemas si es que nuestra fe no está ligada a nuestro Dios. Pareciera ser que hay momentos de gozo, bonanza, alegría, abundancia, y en ese momento somos allegados a Dios, agradecidos, nos encontramos dinámicos para servirle, pero viene la escasez y entonces empezamos a quejarnos y a ir en contra de Dios, pareciendo ser que nosotros conocemos más que Él. Y es que, mis estimados, en este momento Dios les dijo, tienen que aprender una lección. En esto nosotros también podemos aprender una lección, mis estimados. Es una lección para todos los tiempos, porque en la vida cristiana siempre va usted a encontrar acoso y peligros. Y entonces cuando vienen esos acosos de parte de amigos, de familia, de conocidos, del trabajo, donde quizá le hacen burla, donde lo cuestionan, donde lo recriminan, normalmente entonces decidimos renunciar. Aquí hay un ejemplo, mis estimados, que cuando Dios dice, mira, este es el camino, avánzale por él, Dios siempre va a proveer su protección. En ese momento, la imaginación concibe una ruina inminente. Ellos decían, tenemos el mar enfrente, tenemos el ejército atrás. No, ya estamos perdidos, ya Moisés, ya nos vamos a morir. Y es que a veces así pareciera, ay, y es que Dios me está pidiendo esto, que no está viendo mi necesidad. Necesito comer, necesito vestir, y empezamos a poner un montón de peros contra nuestro Dios. Muchas veces, vuelvo a repetir, mis estimados, es la imaginación la que concibe una rutina inminente una ruina inminente delante de nosotros. Dios en ese momento le dijo a Moisés, diles que avancen, que se pongan a marchar. Hoy para usted y para mí el mensaje de Dios es claro. Si hay problemas en nuestra vida, la misión es avanzar. Debemos obedecer, mis estimados, porque la voz de Dios fue clara y fue un mandato. No les dijo, bueno, a ver, proponles que marchen, a lo mejor así se callen mientras yo veo cómo resuelvo. No, mis estimados. Debemos avanzar porque es un mandato. Aunque nuestros ojos no puedan ver qué hay detrás de ese mar, qué hay detrás de las tinieblas, aunque sintamos esas olas frías, quizá el viento húmedo, los obstáculos normalmente, mis estimados, nos impiden ver ese progreso y de alguna manera pensamos que no hay esperanza. Sin embargo, la historia nos dice que los que postergan la obediencia de alguna manera no perecen. Y entonces no hay riesgo de fracaso, porque si Dios nos dice es por allí, mis estimados, avanzar, debemos hacerlo con seguridad porque Él nos va a cuidar, proteger y defender. Dios quitó ese obstáculo llamado Mar Rojo. Dios hoy puede quitar de nuestra vida esos obstáculos que parecieran opacar y que parecieran debilitar nuestra fe, mis estimados. La verdad es que Dios siempre está dispuesto a ayudar. Él ayudó a sus hijos al salir de Egipto y cruzar ese Mar Rojo y Él está dispuesto a ayudar a sus hijos hoy en pleno 2022. ¿Puede usted de alguna manera enfrentar grandes desafíos? Sí. Pero entonces yo quisiera preguntar, ¿estaría usted dispuesto a dejar que Dios actúe en su vida? Él desea hacer lo mejor para usted. Pero la elección siempre estará en nuestras manos. El pueblo de Israel pudo decidir dar la vuelta y regresar a Egipto. La paciencia de Moisés, la perseverancia y la determinación sobre su pueblo no solamente lo salvó a él, sino a su pueblo. Quizá usted no sea un Moisés de multitudes, pero tiene una familia a la cual usted debe liderar. Y la dependencia de Dios y la determinación para obedecer lo que Él nos pide, no dude que lo llevará usted a un puerto seguro y también a su familia. Por eso es que, mis estimados, quiero decir que el mayor milagro
no es que lo imposible se haga realidad, sino permitir que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros, porque Dios finalmente llevará a cabo las cosas que Él ha trazado para nosotros, y si nosotros no queremos ser partícipes, Él nos respeta. Pero entonces, por eso volvería a repetir, el milagro es que nosotros lo dejemos actuar en nuestra vida. Necesitamos, mis estimados, buscar diariamente y entregar nuestra vida a nuestro Dios. Esas decisiones, porque Moisés pudo haber dicho, qué pueblo tan remilgoso, qué pueblo tan quejumbroso, y renunciar. Hoy un padre podría decir, es que mi familia no me hace caso, es que mi familia no quiere obedecer. La determinación, la perseverancia de Moisés lo llevó al éxito. Mis estimados, aunque Dios hoy no abra un mar rojo, debo decirle que Él proveerá algún otro método para salir del problema en el que estamos. Es una forma en la que podremos llegar al otro lado y de manera segura. Podríamos buscar por ramas, por puentes, por veredas, otro tipo de salidas, pero mis estimados, la única solución para enfrentar los desafíos es que Dios nos pueda ayudar. Si usted hoy en día está enfrentando desafíos en su familia, en su trabajo, en su vida personal, ya no busque veredas, ya no busque puentes, ya no se queje, ya no le eche la culpa a un Moisés actual. El deber nuestro es allegar nuestra vida a Dios y obedecer los mandatos de Él para poder solucionar esos problemas. Por eso quiero terminar diciéndoles, mis estimados, que Dios siempre provee un método, alguna otra forma. Sin embargo, si ponemos nuestra vida en sus manos, Él nos llevará al otro lado de manera segura. Porque cuando Dios está al control, mis estimados, siempre nos cuidará y nos dará lo mejor que existe, no lo que creamos que es mejor. Pero para eso necesitamos dos cosas: aceptar el mandato de Dios y creer en Él. Dos cosas que de todo lo que le he mencionado esta noche, tal vez no guarde nada, pero guarde estas dos palabras: aceptar y creer. Cuando Dios le dijo al pueblo, dile que marche, Moisés así vino aceptando el mandato, le dijo al pueblo, pónganse a marchar, y el pueblo también obedeció marchando. Aceptó. Ellos no sabían qué había al frente, ellos no sabían que se iba a abrir el Mar Rojo, simplemente aceptaron marchar y creyeron que Dios iba a proveer, en este caso, la solución. De alguna manera usted debe aceptar los mandatos de Dios, y si ya los ha aceptado, crea entonces en ese puerto seguro al otro lado del Mar Rojo. Mis estimados, ¿será que entonces estaríamos dispuestos a permitir que Dios esté al control de nuestra vida? Es mi deseo y es mi oración que de alguna manera pueda llevar esperanza a usted, a su casa, a su vida, a su familia, a su trabajo. Dios pronto ha de volver a esta tierra. Pero mientras está esta lucha, nos ofrece su ayuda y su protección con dos cosas: cuando seamos capaces de aceptar y creer en Él. Que el Señor les bendiga.